Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de 7.000 millones. La propuesta de la televisión pública para analizar en profundidad la actualidad internacional. Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, bárbaro. Hoy vamos a tratar dos temas de un mismo país, de un vecino, de Argentina. Vamos a estar hablando en el primer bloque de la desaparición del submarino Ara San Juan y en el segundo bloque vamos a estar hablando de la comunidad mapuche y este enfrentamiento que se ha dado con el gobierno en estos últimos meses. Sí, se nos ocurrió abordar ambos temas justamente porque tienen un cierto grado de vinculación en lo profundo. Y es la defensa de la soberanía en Argentina, ¿no? La defensa de la soberanía que tiene muchos ángulos. En un país tan poderoso, tan rico como la República Argentina, hay tantos intereses en juego que vamos a ver qué pasó en tierra, qué pasó en el mar. Vamos a intentar analizarlo con especialistas en ambos casos. Y con Álvaro Padrón, que ya está acá con nosotros. Álvaro, ¿todo bien? Todo bien. Complejo hoy, ¿eh? Argentinidad al palo. Sí. Y al mismo tiempo cosas que no son habituales en Uruguay. No tenemos submarino, no tenemos mapuches. O sea que hoy la tarea del cable a tierra está complicado, pero bueno, intentémoslo, ¿no? Porque en realidad son temas que todos los uruguayos y uruguayas hemos visto en estos días en la televisión y está bueno que tengamos la oportunidad de profundizar. Sí, muchas veces se mira a Argentina sobre todo a lo superficial, a lo que no es tan relevante y justamente se oculta o directamente no se atiende en Uruguay lo que pasa en una república hermana de la cual casi supimos formar parte, ¿no? Sí. Y nos interesan mucho sus opiniones. Nos pueden decir, por ejemplo, en el primer tema, para ustedes, ¿qué sucedió con el submarino Ara San Juan? Nos pueden enviar sus mensajes al 092 1040 74 o si no lo pueden hacer a través de Twitter, @7mmillones. Muy bien, vamos a repasar entonces, si te parece, en el primer tape de este programa. ¿En qué consiste esta flota de submarinos? Hay pocos países que tienen submarinos en América del Sur, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, Perú, Argentina, y capaz que se me está escapando alguno más, pero en realidad son todas flotas chiquitas. Sí, bueno, de Argentina muchos nos sorprendimos cuando desapareció el Ara San Juan de que tuviera un submarino, nos enteramos ahí, son 3 submarinos lo que tiene Argentina. Perfecto, me quedó Chile mencionar, uno de los países que también tiene submarino y supuestamente, según lo que hemos leído, de los de mayor tecnología en la región. Sí, vamos a conocer ahora a los 3 submarinos que forman parte de la flota argentina. La Armada de la República Argentina es la rama naval de las Fuerzas Armadas Argentinas encargada de la defensa nacional del mar argentino. Su corazón operativo es la Base Naval Puerto Belgrano. La Armada Argentina cuenta con destructores, corbetas, lanchas rápidas de ataque, buques patrulleros, transportes logísticos y cargueros, un rompehielos, balizadores, buques de investigación científica, avisos, remolcadores, buques escuelas, yates de regata, aeronaves, armamentos y 3 submarinos. Uno de ellos, el recientemente desaparecido Ara San Juan. Este submarino alemán tipo TR-1700 sirve a la Armada Argentina desde 1985. Es de propulsión diésel eléctrica convencional y sistema snorkel, concebido para ataques con fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado. Otro de los submarinos que brinda servicios para la Armada Argentina es el Ara Salta. Es una embarcación tipo 209.200, construida en Kiel, Alemania, y luego enviada en secciones a bordo de un buque mercante a Argentina, donde fue ensamblado y soldado. Es un submarino oceánico de propulsión diésel eléctrica para ataque y destrucción de unidades de combate, de superficie, submarinos y tráfico mercante mediante el uso de torpedos. Además, puede realizar importantes tareas accesorias como reconocimiento, minado y transporte de fuerzas de operaciones especiales. Por último, el tercer submarino de la Armada Argentina es el Ara Santa Cruz. Es una nave tipo TR-1700 con propulsión diésel eléctrica convencional y sistema snorkel, concebido para ataques contra fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado. Fue construido en Alemania, donde su quilla fue colocada el 6 de diciembre de 1980 y botado el 28 de septiembre de 1982 por su madrina, la reina de Países Bajos, Beatriz I. Inició sus pruebas de mar y luego de realizar la puesta a punto operacional de los distintos sistemas, fue recibido por la Armada Argentina el 12 de octubre de 1984. Y ahí veíamos la flota de submarinos de la Armada Argentina, el Ara Salta, el Ara Santa Cruz.
y el ARA San Juan. También hay que aclarar que se habla mucho de ARA. ARA es la sigla de la Armada Argentina, como en Uruguay es ROW o en Estados Unidos es USA. Toda la flota de la Armada Argentina comienza con ARA y después el nombre del buque. Armada de la República Argentina. Y es un gusto recibir ya en estudios para acompañarnos junto a Álvaro Padrón al ingeniero Jorge Freiría, que está con nosotros, quien es ingeniero naval, doctor en Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Madrid y se desempeña como responsable de la Cátedra de Arquitectura Naval en la Facultad de Ingeniería. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, flotas de las que hablábamos ahora mientras veíamos el informe. Uno se puede preguntar, Uruguay, ¿por qué no tiene submarinos? Para empezar, porque el costo es muy elevado. El costo de adquisición, nomás, no ya diría de construcción, pero de adquisición de un submarino es extremadamente alto. Y seguramente las exigencias de guardia costera que tenemos en el país no justifiquen esa situación. Bien. Sí, ¿qué rol cumple un submarino en una flota en tiempos de paz? Básicamente realizan las actividades de guardia costera y con una condicionante que es parte de su filosofía, que es pasar inadvertido porque su navegación lo hace abajo del agua. La función de policía marítima, que en nuestro país la cumple la Prefectura Nacional Naval, es importantísima porque existe en el mar, en una extensión que tanto en Uruguay como en Argentina prácticamente coincide con la extensión de tierra. Las riquezas que hay son enormes, entonces cuidar la explotación por otras banderas de la pesca y minerales, etc. O sea que es necesario tener una guardia costera y en particular, bueno, esta solución también forma parte de esa solución. Uno se pregunta si está custodiando aguas, las velocidades comparativas, por ejemplo, con las naves que se deslizan sobre la superficie y aquellas que van debajo. ¿Son velocidades medianamente compatibles para poder ir en búsqueda de naves? Los submarinos de esta generación que tienen una forma especial no son muy buenos para navegar en superficie, alcanzan alrededor de unos 15 nudos, que son unos 30 kilómetros por hora, pero debajo de la superficie llegan a 25 nudos, que es una velocidad para una embarcación que hace guardia marítima, es una buena velocidad. Digo, los buques pesqueros, por ejemplo, que son el punto focal de la atención de estas naves, tienen una velocidad de crucero que no debe superar los 15 o 18 nudos, o sea, los 36 kilómetros por hora. Si uno de estos submarinos intercepta a un buque pesquero, por ejemplo, ¿cómo se procede? Bien, la idea, ya sea con el submarino o con otras naves, la idea es perseguir a la embarcación y no darle oportunidad de zafar de ese control. Sin que la embarcación se dé cuenta que lo está siguiendo el submarino. Sí, pero tiene que llegar un momento en el cual se le dé aviso. Que se comunica. Y por lo general, acá sucede, se le da aviso y las naves se van. Y tiene que haber una persecución para finalmente darle alcance y atraparlas, ¿no? Ingeniero, seguimos repasando las características de la nave, porque uno que evidentemente se puso a investigar un poquito una vez que se da el caso a nivel de investigación periodística, ya mirando cualquier información medianamente confiable, ve submarino de ataque, y la categoría de submarino de ataque, con justamente una de las discusiones que se dio y la información que da la Armada es que estaba desarmado en este momento, que no tenía torpedos. Pero a mí, ni bien busqué la información, me llamó la atención submarino de ataque. Bien, están concebidos originalmente,
aparecen en la Primera Guerra, construidos en hierro dulce, con muy pocas, llegan a una profundidad de 100 metros. Estas generaciones de la Segunda Guerra ya pueden llegar a 300 o 400 metros porque se incorporan aceros aleados. Fueron obviamente diseñadas para la guerra, porque es un arma estratégica. Evidentemente. Sí. Por lo tanto, cuando se habla, por ejemplo, de que estaban las posibilidades de que estuviera a 1000 metros, ahí eso ya es absolutamente una hipótesis absolutamente descartable, sí, en materia de resistencia de los materiales, sí, a la presión del agua, ¿no? Sí, sí, sí. Los materiales, más que los materiales, es la combinación de los materiales, los elementos resistentes y la forma del buque, lo que hacen que pueda soportar una determinada presión. Cuando uno diseña para una determinada presión, uno tendrá un margen, pero ese margen no se puede duplicar, por ejemplo. En el informe escuchábamos que estos submarinos funcionan con el sistema de snorkel y ahora nos llega un mensaje de un televidente que habla del posible ingreso de agua en el snorkel y que eso puede haber provocado el cortocircuito. ¿Cómo funciona ese sistema? Sí, estos submarinos que no, por ejemplo, hay una división. Los submarinos nucleares tienen la generación de potencia, la hacen sin oxígeno. Estos submarinos necesitan, tienen un sistema de baterías que necesitan ser cargadas, son cargadas con generadores que funcionan con motores diésel, y los motores para funcionar precisan oxígeno. Por lo tanto, cada vez que el submarino precisa recargar las baterías, necesariamente tiene que salir a superficie. No enteramente tienen un sistema tienen un tubo que le llaman snorkel, claro, que toman oxígeno, lo ingresan a la sala de máquinas, con eso hacen funcionar los motores. Aparte, ese oxígeno también lo utilizan para renovar el aire de los compartimientos. Y una vez que terminan el procedimiento de carga de las baterías, apagan los motores y descienden. El snorkel, este tubo que permite ese intercambio de oxígeno con el exterior, intercambio de aire, lo que sucede muchas veces es que cuando las condiciones de mar no son buenas, existe la posibilidad de que ingrese algo de agua de mar a través del snorkel. Esto, según yo tengo entendido, no es una situación extraordinaria, ni que genere una situación de compromiso con el buque. En particular, lo que se sabe de la última comunicación que tuvo el comandante de la nave con la base es que aparentemente sucedió una situación similar a esta. Esa agua entró de alguna manera al compartimiento, a uno de los compartimentos de baterías, se produjo un cortocircuito que fue aparentemente, por las declaraciones del comandante, fue solucionado, no hubo otros problemas, y lo que sí sucedió fue que esa parte de la operativa, ese banco de baterías donde se sufrió este cortocircuito, fue cancelado. El buque pasó a navegar con una única parte de la batería. ¿Un buque puede funcionar así, con una parte anulada? Puede funcionar con una parte anulada. Estuvo bien que el buque siguiera... Obviamente no va a funcionar al 100%, al 100% de la capacidad, porque las baterías entregan la potencia para que el motor funcione a un régimen. Y ante una supuesta falla de esa segunda batería, ahí el submarino no tiene más energía. En ese un caso, hipotético caso de que falle la segunda batería. Digo, de todas maneras, los sistemas redundantes en los buques están justamente para prevenir esa situación. Bien, sistemas redundantes que usted mencionaba, y uno desde afuera también le llama la atención todo lo que puede haber pasado en esas 3 horas. ¿No hay un sistema de comunicación que pueda generar inmediatez
para tirar algo a la superficie del mar, una señal que pueda ser captada, porque la hipótesis de que pasaron 3 horas después de un aviso como ese, es lo que ha desarrollado todas las teorías que hay respecto a que pueda haber pasado otra cosa, e incluso, obviamente, se lo habrán planteado a usted, a familia, amigos, cosas que se manejan fuera de micrófono muchas veces, la hipótesis de un ataque, que en realidad el submarino fue hundido por una fuerza extranjera. Ese transcurso de 3 horas entre la última comunicación y la explosión, que además de la explosión se informó una semana después, las autoridades de Austria. ¿Qué nos puede decir usted para dejarnos tranquilos desde el punto de vista técnico respecto a esto? Sí, respecto al punto que es medio controvertido del tiempo que pasó entre el momento que aparentemente hubo una explosión y el momento que se detecta, que se hace público, creo que hay que hacer algunas aclaraciones. La última comunicación de la última comunicación del submarino hasta que la base tiene potestades para prevenir que hubo un problema, no es inmediato. No sé cuál es la cantidad de horas, pero son bastantes horas en las que el submarino no se comunica con la base. Debajo del agua no tiene posibilidades de comunicación radial como tenemos acá, ¿verdad? No, tiene una fuente de comunicación subacuática para casos de peligro, para casos de emergencia. Entonces, una vez que la Armada Argentina detectó el problema de la falta de comunicación, allí se le avisa, se despliega a nivel de la Cancillería el aviso a todos los embajadores. Un protocolo internacional. Protocolo internacional de qué pueden aportar en sus lugares donde están. El embajador que estaba en Austria, que aparte es miembro del comité que finalmente terminan definiendo el tema, dijo, yo puedo tener una solución a este tema. Se contacta con Rafael Grossi, lo hemos entrevistado aquí en el programa. Rafael Grossi. Él, por su iniciativa, se contacta con este comité. El comité se pone a disposición para hacer ese estudio. Es un estudio que no se hace en forma no se está todos los días mirando, porque es un sistema que quedó de la Segunda Guerra Mundial, instalado. Seguro. Es un sistema que está monitoreando en forma permanente, todo el tiempo, pero no se está mirando. Claro, no hay alguien mirando permanentemente qué es lo que está. Entonces hicieron ese trabajo que tuvo Llevó su tiempo, y yo creo que eso fue lo que llevó a esa demora en la comunicación de esa en la comunicación de esa explosión. Ese es un tema. El otro tema es por qué en una situación que aparentemente podrían haber tenido algún problema que no comunicaron, no hubo señales. ¿Tá? Los submarinos tienen una serie de señales que permiten manifestar que están en una emergencia. Una primera señal es la liberación de boyas que tienen comunicadores, que tienen radios, y que emiten una señal de SOS internacional. La primera de las señales sería simplemente haber activado la emergencia y haber salido a la superficie. Claro. Eso lo pueden hacer simplemente con una maniobra que es muy rápida. Entonces acá puede haber habido una sorpresa, porque no les dio el tiempo de comunicarse. Exactamente, debe haber habido una sorpresa porque no emergieron, no se liberaron las boyas con radioaviso, no se liberó, hay otro dispositivo que se libera al mar y genera una mancha de kilómetros, que permite visualizar que el buque está en peligro. Y este otro dispositivo subacuático que permite enviar señales SOS
que los otros buques que están alrededor lo pueden detectar. Ya para el cierre, y no quiero comprometerlo en la opinión porque justamente lo trajimos a usted para darnos datos desde el punto de vista técnico, pero ¿a usted le llama la atención que no haya desplegado ninguno de estos dispositivos de seguridad del ARA San Juan? Sí, me llama la atención. Me llama la atención porque la comunicación del comandante no hacía prever que hubiera habido otro desenlace que el que se estaba desarrollando, que era navegar hacia la base, y me llama más la atención que no haya habido ninguna comunicación. Y la segunda parte de la pregunta, ¿hay algún antecedente en la historia naval? Capaz que en esta lo comprometo más todavía porque tal vez no tuvo tiempo de revisarlo, pero ¿recuerda algún incidente similar a este? Sí, hay uno que es bastante reciente, que es el Kursk. El Kursk, de Rusia. En Rusia. Allí fue bastante más dramático el asunto porque había vida. O sea, se sabía que estaban... Y comunicación. Que había comunicación con el exterior, se llegó a establecer esa comunicación y bueno... 118 vidas se perdieron en ese incidente. Sí. Ingeniero Jorge Freire, ha sido un gusto recibirlo en estos minutos y ahora le vamos a pedir a Álvaro una primera aproximación sobre estas reflexiones y sobre justamente la defensa de la soberanía argentina, en este caso en aguas territoriales, además teniendo también el punto de vista de lo que pasa en aguas argentinas, donde hay una disputa con Gran Bretaña, y esto corre por mi cuenta, pero quiero recordar que en noviembre el embajador, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino le presentó una protesta formal al Reino Unido por maniobras que se estaban realizando en las Islas Malvinas. A ver, uno como periodista tiene que tener este tipo de curiosidades. Pero bueno, en definitiva, la defensa de la soberanía en el mar y el caso del ARA San Juan. Es el argumento, ¿no? Para tener un aparato de estas características. Nuestro invitado hacía un énfasis en el cuidado incluso de riquezas naturales, no tanto por el lado de la defensa como tal, pero yo estuve en Argentina el jueves y el viernes en la cumbre de Mercosidades en Córdoba. No se habla de otro tema en Argentina, de esto y de los mapuches. O sea, nuestro programa hoy podría ser perfectamente... Vamos bien enfocados entonces. Sí, tenemos las mismas prioridades y yo creo que hacemos muy bien en mirar desde este ángulo una cosa que, aunque parezca que no es para nuestro país, nos impacta también. El debate en Argentina se concentraba en primer lugar en las responsabilidades, y aquí aparece un problema político y el gobierno va a tener que tomar medidas. Incluso se precipitó una decisión al principio de decir que iban a cambiar las autoridades y ahora eso empieza a relativizarse, entre otras cosas por la cantidad de explicaciones que se dan sobre los tiempos y demás. Pero luego hay un tema central de discusión, que es países con dificultades económicas, ¿tienen condiciones para mantener este tipo de equipamiento? Que no es solo un problema de la parte dura, de los fierros, es un problema también de la gente que se dedica a eso. Yo ahí me enteré de una cosa que me sorprendió, que es que es el único tipo de servicio militar que es voluntario. Es decir, todas las demás actividades militares se recluta de manera obligatoria. En este caso, solo quienes tengan la voluntad de estar en ese tipo de servicio lo harán. Entonces, abre de vuelta el debate, sobre todo en países como los nuestros, de qué condiciones tenemos y qué necesidad tenemos de determinado tipo de servicios en materia de defensa. También me impresionó mucho que todos los militares que hablaban decían que se utilizaba el régimen como si fueran a estar en guerra. Es decir, tienen una lógica de mantenimiento y de funcionamiento como en disposición de guerra, lo cual hace muy exigente a los materiales y a las personas. Entonces, todo el debate estaba en condiciones, y ahí aparece el tema del mantenimiento, el tema de los recursos, aparece la reivindicación del sector militar de decir, tenemos un presupuesto cada vez más chico. Entonces, hay un debate político atrás sobre la necesidad o no de tener este tipo de, digamos, de aparatos, y luego del debate más global sobre las Fuerzas Armadas. Tampoco es tan raro empezar a discutir en países como el nuestro, y quizá en Argentina es distinto, la pertinencia de estas cuestiones. Al final no es tan raro. Yo tengo anotado 25 países en el mundo no tienen Fuerzas Armadas. Entre otros 2 de la región que son emblemáticos, Costa Rica y Panamá.
también con mar, también con recursos naturales. Entonces, en Argentina es un tema casi indiscutido. Tienen además muy reciente la Guerra de las Malvinas y tienen una disputa con respecto a un territorio, lo decía recién Jorge, y es así. Entonces, incluso hay teorías en Argentina que hablan de una posible intervención del Reino Unido en esto, ¿no? Son las menos confirmadas, pero aparecieron. Entonces, claro, pero sobre ese tema, si llegara a ser esa hipótesis, si se transformara en la más plausible, o si fuera lo que efectivamente pasó, ¿cómo lo van a hacer público sin declararle la guerra al Reino Unido? Esto es lo otro que se pregunta a la gente que hace esas hipótesis, ¿no? No, es así. Y además, la pregunta es, ¿está en condiciones las Fuerzas Armadas de Argentina de enfrentar un conflicto bélico? ¿Han desarrollado el presupuesto y las características para invertir en eso? Y la pregunta que hace una parte de la población, ¿necesita eso la Argentina? Y acá aparecen números que son escalofriantes. Los números con respecto a un submarino, y estamos hablando de 3 en Argentina, sí, son 3. Y el resto del sistema es enorme en un país que tiene problemas gigantescos en materia económica. Entonces, acá aparece una ecuación política y un debate político que es ¿qué se hace con ese tipo de sector de la sociedad? Entonces, esa discusión creo que sí la podemos, ya que siempre jugamos con el tema del cable a tierra, ¿no? Hacer un debate parecido en Uruguay, porque al final no serán submarinos, pero hay muchos aparatos muy peligrosos. Acá hablamos de abajo del agua, podemos hablar del aire, que también es un ejercicio de aparatos sofisticados, peligrosos, donde el mantenimiento es clave, donde la preparación del personal es clave. Y a mí me impresionó mucho esta teoría de que cuando se tienen esos aparatos, la hipótesis es la guerra y el entrenamiento es al extremo. Se lo preguntaron a uno de los expertos en Argentina, le dijeron, ¿en qué condiciones se sometía a ese aparato? Como si estuviera en guerra. Con lo cual, la exigencia es absoluta. En aparatos viejos, con muy poco presupuesto de mantenimiento. Entonces, yo diría que este tema vale la pena ponerlo desde esa perspectiva, que tiene que ver con, estamos en condiciones, en estados pobres, con muchos problemas, de responder seriamente a eso, aun cuando la respuesta sea, ¿es necesario hacerlo? La pregunta inmediata es, ¿hay condiciones presupuestales para hacerlo? Entonces, en eso creo que nos podemos acercar un poco más al dilema de los argentinos, que al final es un dilema político. Bien. Álvaro, recién estabas hablando del tema de las responsabilidades y demás, que obviamente es un tema serio, son 44 vidas que se perdieron. Vamos a ver lo que decían hoy los medios argentinos, lo que fue el comunicado. La Armada admitió que quizás nunca se sepa qué pasó con el submarino, ¿no? Y esto es un tema no menor, porque como decíamos, son 44 personas que iban a bordo del Ara San Juan. Y como que estas muertes medio que se dejan un poco de lado y se utilizan estos accidentes para esa permanente lucha política que hay en Argentina, porque primero... Todo se polariza. Eso evidentemente. Salió el video de Cristina, Cristina Kirchner, el día que se reinauguró el submarino. Cuando hablemos de los mapuches pasa lo mismo, ¿eh? Y ahora también se acusa al gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿hasta dónde en Argentina pasa esto? Que las vidas se lamentan, se lloran, pero se aprovecha la situación para chocar a lo político. Muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a liberar al ingeniero que nos vino a aportar técnicamente y en el próximo bloque vamos a estar con Héctor Valle, periodista, especialista en geopolítica, y vamos a seguir hablando del tema de los mapuches. Vamos a comenzar a hablar del tema de lo que sucede con la nación mapuche y seguimos hablando de la geopolítica en la República Argentina. Muchas gracias por su participación. Si te parece, Jorge, tenemos un mensaje antes de terminar con el tema del submarino, porque acá nos llega alguien que dice que en Venezuela también tienen submarinos y que allí está la segunda mujer submarinista, que lamentablemente la primera era una de las 44 tripulantes del Ara San Juan. Buen aporte. Vamos a una pausa. Ya venimos. Bien, 21 horas 33 minutos, algunos mensajes que van llegando ya sobre el tema que estamos abordando tan complejo, que fue tan claro el ingeniero Freiría respecto a las características técnicas del Ara San Juan, y ahora venimos con la segunda parte. A ver. Sí, a través del 092-1040-74, acá un mensaje que nos llega que dice: en mi opinión lo del submarino fue un accidente y lo relaciono con la falta de recursos financieros causado en gran parte por el Tratado de Versalles argentino firmado con Madrid por Menem en 1990 con rendición ante Inglaterra por la Guerra de las Malvinas. Las opiniones que nos llegan de los televidentes. Hay muchas opiniones vinculadas al mundo militar.
los políticos se van achacando responsabilidades entre ellos antes de la pausa. Y los militares muchas veces utilizan este tipo de incidentes para pedir mayor presupuesto. Todos se ponen a jugar su propia estrategia tras estas situaciones. Lo claro es que parece que estas 44 vidas se perdieron en el Ara San Juan. Vamos a cambiar de tema ahora y les proponemos abordar lo que pasa con la nación mapuche en Argentina y en Chile. Vamos a centrarnos en Argentina, pero según censos oficiales, en Chile hay 1,5 millones de mapuches. Según censos oficiales, en Argentina hay 200.000 mapuches. Van a escuchar ahora a Moira Millán, una activista mapuche, que dice que en realidad la nación mapuche está conformada por 4 millones de personas, así que son cifras bien dispares. ¿Pero por qué este tema? Porque recientemente hubo un asesinato de las fuerzas de seguridad o fuerzas de inseguridad, como le llaman ellos, de un activista mapuche, y hace poco teníamos Rafael Nahuel. Y hace un tiempito teníamos el caso de Santiago Maldonado, que estaba defendiendo una ocupación de tierras de Luciano Benetton por parte de mapuches. Así que se nos ocurrió que era un tema bien sensible. Hablamos con la activista argentina mapuche Moira Millán. Bueno, básicamente lo que está sucediendo es un recrudecimiento de las políticas represivas en ambos estados. Hay que aclararle a los oyentes que la Gualmapu, que es el territorio ancestral mapuche, geopolíticamente estratégico, es un territorio que va del Pacífico al Atlántico, que estructura casi un 60% de la economía de ambos países, particularmente en Argentina. El territorio Gualmapu, que llamamos del lado argentino, tiene yacimientos acuíferos muy importantes y también petroleros. Por ejemplo, Vaca Muerta es la tercera reservorio petrolero más grande del mundo, y eso también implica un nivel de presión de las multinacionales para la pronta explotación del fracking muy fuerte sobre el gobierno. Los intereses de las multinacionales, los intereses de las corporocracias a lo largo de todo el territorio de la Gualmapu están provocando estas políticas represivas que van desde la criminalización hasta los asesinatos de nuestros huaycafes, de nuestros luchadores. O también estamos viviendo situaciones de amenaza de muerte, como en el caso particular mío, de campañas mediáticas endemonizándonos, llenando de prejuicios a las poblaciones, a los pueblos argentinos y chilenos en contra nuestra. Todo este tipo de campañas mediáticas que también responden a un esquema corporativo de los núcleos hegemónicos que se han vuelto mercenarios de estas compañías, ¿no? Somos aproximadamente 4,5 millones, probablemente más. Hay que tener en cuenta que hay muchos hermanos que no asumen su identidad, pero los relevamientos de distintas organizaciones, incluso organismos internacionales, arrojan un resultado de casi 4,5 millones mapuches. Por otro lado, también es importante entender que acá hay una confrontación ideológica de formas de entender el arte de habitar completamente antagónicas. Para el pueblo mapuche la vida es algo sagrado, la vida de los territorios, la vida de las poblaciones, y para los Estados-nación lo sagrado es la propiedad privada. Entonces esta confrontación ideológica hace que no sea posible negociar, porque para nosotros la vida no se negocia. Y entonces, frente al planteamiento del resguardo de la vida, ¿qué hace el Estado? Sale a matarnos. Es completamente, pareciera irónico, pero es así. En vez de sentarse, escuchar y ver cómo podemos cohabitar en esta diversidad de pueblos que constituimos hoy por hoy, lo que es Argentina y lo que es Chile, en realidad pretenden hacer una otra campaña en desierto eliminándonos. Primer violador de los derechos es el Estado, el gobierno actual de Macri. El gobierno de Macri nos acusa de estar transgrediendo las normas o violando las leyes, y en realidad ellos son los primeros, es el gobierno de Macri que está violando. Entonces lo que estamos viendo es una manipulación permanente por los medios de comunicación del verdadero escenario que se va configurando, que es absolutamente represivo. Así que hoy por hoy el pueblo mapuche en particular no tiene ningún reconocimiento de derechos, ni siquiera, y a pesar de que dicen que tenemos un reconocimiento de estatus especial o particular por ser pueblo originario, eso es real, porque a la hora de dirimir los conflictos, lo dirimen a través de la justicia ordinaria.
Y por otro lado, quiero recordarles que Benetton, el empresario Benetton, es uno de los magnates con mayor control del agua en el planeta. O sea, Benetton es un empresario que su principal fuente de ingreso económica es justamente la administración del agua en gran parte de Europa, y ahora parece que pone sus tentáculos acá. El agua es un recurso estratégico porque lo precisan también las empresas mineras, como también las empresas de hidrocarburos, y estas más de 1 millón de hectáreas que tiene Benetton lo tiene justamente enclavado en la parte del yacimiento acuífero más grande de la Patagonia, el reservorio de agua dulce más grande de la Patagonia. Cuando me describo eso de que se están generando estados feudales postmodernos, me refiero a este ejemplo muy claro que está dando. Es el ejemplo de ese empresario, ese magnate, que prácticamente generaba la administración de su propio Estado, incluso violando leyes y que eran absolutamente como contenidos, si se quiere, de manera consecuente por parte de los funcionarios de turno. Y ahí escuchábamos a la voz de Moira Millán hablando de la realidad de los mapuches, haciendo la denuncia contra Carlo Benetton. Y les damos un dato. Carlo y Luciano Benetton. El mismo, ¿no? El empresario italiano. 900.000 hectáreas tiene Benetton en la Patagonia, Argentina, entre Argentina y Chile, ¿no? Pero la mayoría, 900.000 hectáreas. Son, para que se hagan una idea, 132 veces el área de Manhattan. Son las propiedades que tiene Benetton en esta zona donde los mapuches reclaman estas tierras. Sí, lo que decía algo muy claro desde el punto de vista cultural. Ellos se encuentran con una forma de organizar el Estado basado en la propiedad privada que no es su forma cultural. No. Se les está imponiendo un Estado, una forma de ver el mundo que no es la que tienen los pueblos originarios de América Latina. Esta discusión es la misma desde hace 500 años. Evidentemente, es un gusto recibir ahora a Héctor Valle, experto en geopolítica y también escribe allí, editorialista de la revista digital La Onda. Bienvenido. Gracias, gracias. El problema geopolítico de la actualidad es la multipolaridad. Siempre se parte en geopolítica de lo más lejano a lo más cercano, ¿no? La multipolaridad y la incertidumbre como algo que tenemos hoy y tendremos por 20 o 25 años más. Yendo al tema originario, de los pueblos originarios, lo que hoy son los mapuches, ayer fueron los com. Es decir, hay una ausencia de una política de Estado, de un Estado-nación, en procura de un diálogo enriquecedor y con resultados permanentes, verificables y cambiantes con esos pueblos originarios. Toda vez que se procesa un Benetton, y otro que es un suizo que tiene casi 500.000 hectáreas también en la Patagonia, sí, etcétera. Vemos ahí, constatamos la ausencia de una política de Estado. Un Estado que está volcado a determinados estamentos sociales, a beneficiarlos, y que no toma al Estado en sí, la Argentina como ejemplo, como nación, como una comunidad de iguales. Pese a que están reconocidos los derechos, perdóname Maxi, sí, de los pueblos originarios en la propia Constitución de la República Argentina, cosa que parecería, según dicen los activistas, no se está respetando. Claro, el tema es el Código Civil, si también lo habilita, ¿no? Creemos que en la época del gobierno anterior estaba por votarse, no sabemos si fue votado. Pero son ejemplos clásicos de una nación que propende a atender a sus estamentos más prominentes, empresariales, políticos y corporaciones y corporativos, que al pueblo en sí. Hay una rama del gobierno argentino que se centra en decir de que los mapuches no son un pueblo originario de Argentina, que en realidad vienen de Chile, pero en realidad es un pueblo que está ahí desde antes que existiera Chile y Argentina, y ocupaban ese territorio. Es un craso error histórico hablar de lo anterior como si fuera lo posterior, ¿no? No olvidemos también que los mapuches en particular fueron el pueblo originario que más beligerancia opuso a la corona española. Tuvieron que vencerlo no 2, sino 3 veces. En toda América del Sur fue el pueblo más beligerante. Mantiene esa característica, parece por algunos de los enfrentamientos que se ven ahora. No olvidemos casos en el que han sido utilizados a lo largo de la historia los originarios para votar en las elecciones. Claro. Mucha gente que vive en provincias que aún son como si fuera el medioevo, que desconocen la lengua castellana y que entonces le dan unos pesos y van y votan.
un poco de comida. Los mapuches, por ejemplo, tienen su propio idioma. Estos también es otro de los argumentos que dan, ¿no? Que dicen, imagínense desde cuánto hace que estamos acá, que ya tenemos hasta nuestro propio idioma, lo que lleva a lograr eso. Claro. Álvaro, ¿cómo estás viendo esta situación? Estuviste en Argentina, como comentabas en el bloque anterior. Dijiste que este era el otro gran tema del que se estaba hablando por estos días allá. Sí, y con las mismas descalificaciones que siempre, ¿no? Esa polaridad que tiene Argentina, en donde los temas los transforman en buenos y malos. Y lo decía recién Héctor, ¿no? Fanatismos. Sí, pero hay una descalificación que hacen que es increíble, ¿no? La de no son argentinos, son chilenos. Incluso el administrador de Benetton en la Patagonia, que además de 900.000 hectáreas tiene 100.000 ovejas, que es el 10% de la lana que precisan para su producción. O sea, tengamos claro que hay intereses muy importantes allí en juego. Ella hablaba también, Moira Millán, del acuífero que está debajo Exacto. de las tierras. Justo coincide, no creo que sea mucha Agua dulce, ¿no? Es el hilo conductor de América Latina y de la mayoría de las cosas que producimos y la principal riqueza. Y así se va en soja, en carne, en lana, en fin, en celulosa. Entonces, de alguna manera mi referencia es, cuando se descalifica por el tema de la nacionalidad, es un poco ridículo, porque como decía Héctor, ¿cómo van a pensar en una comunidad que no tenía como referencia la frontera? También vale la pena, porque este este hombre, el encargado de los negocios de Benetton, que se llama Roland McDonald, él decía, aquí tendrían que tratarlos como en Chile, y ahí descubro que en Chile le aplican la ley de terrorismo para este tipo de prácticas. Y él dice que en Argentina aparezca el Estado y se haga cargo de defender la propiedad privada y que lo saque. Bueno, un poco fue lo que ocurrió y terminaron con un muerto, ¿no? Ahora, la polarización es complicada en Argentina porque recordemos que el caso de Santiago Maldonado se utilizó de manera muy compleja a días de las elecciones. El asunto terminó muy mal porque hasta el día de hoy está en discusión. Hay un fallo sobre su muerte por ahogamiento y por hipotermia. Obviamente él no se metió en el agua porque quiso, entonces la discusión sobre la violencia también está presente, pero se llevó a un extremo el caso que trae en la sociedad argentina mucho descrédito. Y lo que hablamos, todas las tragedias en Argentina se utilizan, como pasó con el Ara San Juan y también con lo de Santiago Termina Maldonado, siendo una utilización muy complicada y otra ridiculez que le pido a Héctor alguna referencia también es plantear que en esto, digamos, aparecen personas reivindicando la causa mapuche que no tiene nada que ver con los mapuches, como si fuera un problema que haya adhesiones de sectores de la sociedad. Entonces se mezcla y se dice, no, porque aquí están los sectores, digamos, marxistas dándole, y empiezan a hablar de las reivindicaciones mapuche mezclándole. Entonces, como si no hubiera posibilidad de que el conjunto de la sociedad estuviera discutiendo el caso de un pueblo que es parte de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, me parece que son esos tipos de... Este tema de la frontera y el tema de la adhesión de otros actores. En ese momento había una movilización sindical muy fuerte por el tema del presupuesto y demás, y de la reforma laboral, y aparecía la causa mapuche dentro de las reivindicaciones de esa movilización sindical. Y gran parte de la descalificación del gobierno era la combinación de ambas cosas, como si del otro lado no hubiera una combinación muy clara de intereses económicos, ¿no? Claro, tú has dicho una palabra esencial, que es frontera. Estos problemas se dan en zonas de fronteras, físicas, permanentes o móviles. Recordemos que el Estado argentino, el territorio argentino se compone 50% terrestre, 25% marítimo y 25% la Antártida. Luego, tanto los mapuches como los combi y otros pueblos, cuanto los submarinos son esenciales para un Estado-nación, para un Estado que se rige por estamentos sociales que se guían por la lógica del capitalismo financiero, no, son enemigos. Esa es una primera conclusión. Argentina, que tiene la Comisión de Inteligencia de los Estados Unidos, en enero del 2017, publicó las tendencias del 2035, Global Trends. En ellas, solamente voy a decir que designó 8 zonas esenciales. Una de esas 8 zonas está compuesta solamente por Sudamérica. Luego, la territorialidad marítima argentina hace relación a la seguridad interna de nuestros países. Cuando hace 20 años recibimos en un partido político la visita de franceses a la Comisión de Asuntos Internacionales, ellos no vinieron a ver qué tendencias teníamos desde el punto de vista del pensamiento filosófico, vinieron a preguntar, ¿qué hacen ustedes con el agua?
¿qué pasa con el agua? Después, 10, 12 años después, empezó a atenderse el acuífero guaraní. Es decir, acá es esencial movernos en el mundo por regiones. La ausencia de regionalismo trae aparejado una queda enorme. Una fragmentación. Absoluta. Y es como un queso gruyère para los estados. Una frase justamente que tengo aquí para, no sé si la tienen disponible de producción para ponerla en pantalla, pero fíjense lo que dice una entidad extranjera, ¿no? El Comité de Oxford para el hambre en el mundo, para aliviar el hambre en el mundo. Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros, el secretismo y las barreras burocráticas crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios. Yo creo que eso sintetiza muy bien en el terreno que estamos jugando, ¿no? Claro, Oxford, ese instituto debiera preguntarse la propia reina de Inglaterra dónde lleva sus propiedades, sí, a paraísos fiscales. Claro, bueno, sí. Que son el primer punto de exportación de muchas naciones del mundo. No, sí, no olvidar vamos a tener que dedicarle que el comercio internacional se rige 60% para un lado y 40% para otro de transnacionales. En realidad es el comercio entre ellos. Mandamos productos primarios, vuelven producidos. Héctor, hoy leía una entrevista a un mapuche que decía que ellos no están en un conflicto permanente con el gobierno argentino, que son focos violentos los que se están generando y que muchas veces está detrás, por ejemplo, resistencia ancestral mapuche o movimientos violentos que no representan lo que ellos quieren, que es ser reconocidos, y que todo esto atenta contra la causa mapuche. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? Sí, dicho de otra manera, un poco cínicamente, que uno quieren la vía rápida y los otros la vía lenta, ¿no? Claro. Lo cierto es que están siendo históricamente estigmatizados, gladiados y no incorporados. Es gente que está peleando por sus necesidades básicas. Entonces, ¿cómo puedes tú plantearte un crecimiento del orden cultural que se transfiera a un orden existencial que tú puedas planear, que yo pueda planear mi propia vida y la de mi familia, cuando tenés la alimentación del día? Fíjate este detalle que nos aportaba la producción hace un rato. El mismo juez que ordenó el operativo en el cual murió este activista mapuche es el juez que tiene a cargo la investigación del homicidio. Una cosa que parece sacada de una película de terror. No es muy transparente. Delirante. De lo que decía Héctor, yo quisiera comentar que en verdad esto es una característica de toda América Latina. Nosotros estamos muy acostumbrados a ignorar a las mayorías de las poblaciones. Hay países como en Bolivia que recientemente se logra que la mayoría tenga representación. Entonces, sé que en Uruguay nos cuesta, ¿no? Pero esta es una realidad muy fuerte de América Latina y no reconocerla es un grave error. Del mismo modo que, como decía Héctor, el gran drama de América Latina es la desintegración. La incapacidad que hemos tenido de construirnos como un bloque para pesar de otra manera en el mundo y para defender nuestras riquezas de otra manera. Entonces, el gran déficit está ahí. Y yo, volviendo al tema de la defensa y de esta discusión sobre la necesidad o no, está claro que una cosa sería responder país por país y otra de manera conjunta. Romper con la hipótesis de los conflictos entre los países sería clave para poder pensar estrategias mucho más eficaces de defensa de los recursos naturales de América Latina y de la capacidad de complementarnos. Ahí tenemos aquel viejo problema de aquella frase de José Gervasio Artigas: los malos europeos y peores americanos. No te quepa duda. Ese sigue siendo un problema bastante importante. Bueno, yo creo que por acá podemos ir cerrando lo que es sí, es un tema, bloque. Sí, un tema complejo, y además queda planteado lo que decías vos, Héctor, ¿no? El gobierno argentino que parece estar más a la defensa de las propiedades privadas y de los grandes empresarios que de su propio pueblo originario, ¿no? Y también que no tienen la menor idea y no tienen mucho interés, ¿no? Ese es el Tienen tema. un desconocimiento y la falta de equipos idóneos y de una planificación estratégica. Y una estrategia de defensa que muchas veces los civiles están excluidos por todo lo que ha pasado en las Américas con los golpes de Estado. Los civiles como que dejan el tema de defensa, asusta meterse en ese tema por todo lo que ha pasado a nivel histórico también. Que pese a disentir contigo, es estratégico y necesario, porque lo que sale es el mantenimiento de 3 submarinos
con la producción ictícola y con las posibilidades de yacimientos petrolíferos abajo, bien abajo del mar, se compensa muy grandemente. Muy bien. Héctor Valle, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de 7.000 millones. Gracias. Álvaro, muchísimas gracias a ti también. Nos reencontramos el lunes. Claro. Momento de ir a la pausa. Entonces, ¿tenés algún mensaje por ahí? allí? Sí, siguen llegando muchos mensajes. Acá hay un mensaje que nos dice: Uruguay precisa fuerzas armadas modernas por el tema de los narcotraficantes y la piratería en el mar. Un mensaje que nos llega aquí al 092 1040 74, y al amigo que nos estuvo llamando todo el programa lo atendemos después de que terminemos. Ya venimos con el tercer y último bloque. Rápido, rápido, nos dice la producción, tercer bloque de 7.000 millones. Estuvimos hablando en el primer bloque de la desaparición del Ara San Juan, una tragedia que se da en Argentina con la pérdida de este submarino, y hablamos de que hubo otros casos también emblemáticos de accidentes de submarinos, y hoy en 7.000 millones les traemos un informe donde repasamos estos últimos accidentes que se han dado con este tipo de nave, con submarinos. Muy bien, lo vemos. El hundimiento del Kursk, con 118 tripulantes a bordo, que ocurrió el 12 de agosto de 2000, fue la peor catástrofe naval de la historia de Rusia post-soviética. La operación de rescate internacional fracasó y no se pudo salvar a ninguno de los marineros. La investigación demostró que la tragedia ocurrió después de una explosión en el sector de torpedos. La mayoría de los marineros falleció en ese momento, pero 23 tripulantes lograron refugiarse en un compartimiento y lucharon por su vida esperando el rescate. Pero cuando los buceadores lograron entrar en el submarino, ya era demasiado tarde. Según algunos expertos, los marineros que lograron sobrevivir a la explosión fallecieron intoxicados por el óxido carbónico 8 horas después. Hubo diferentes versiones de lo que realmente pasó en el fondo del mar y cuál fue la verdadera causa de la tragedia. Algunos continúan creyendo que el submarino se chocó con un submarino estadounidense que permanecía en las mismas aguas o que se topó con una mina de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Otras tragedias con submarinos fueron las del Squalus estadounidense, el Pacocha peruano y el Prisas 28 ruso. En 1939, la tragedia del Squalus se desencadenó cuando se abrió una válvula por una falla mecánica. Mientras la nave se sumergía, ingresó agua a algunos compartimientos y provocó la muerte de 26 de los 59 tripulantes. El 26 de agosto de 1988, el submarino de la Armada de Perú, Pacocha, chocó con un barco pesquero japonés y se hundió. Los marinos atrapados decidieron autoevacuarse y salieron de a uno por la escotilla lateral. De los 52 tripulantes, 8 murieron durante el naufragio. El 5 de agosto del año 2005, el submarino ruso de salvamento Pris quedó atrapado con 7 tripulantes a bordo mientras realizaba tareas de rescate y combate. Quedó enlazado a un cable metálico cuando navegaba en cercanías de la península de Kamchatka, a 190 metros de profundidad en el Océano Pacífico. En este caso, todos sus ocupantes fueron rescatados con vida. Les recordamos que la repetición de 7.000 millones es los domingos a las 11:30 de la mañana y que a partir de mañana también pueden ver este programa en YouTube. Excelente. Bueno, vamos a seguir con temas vinculados a la República Argentina a través de este informe del lado B, esta propuesta de Emiliano Tuala, nuestro compañero. Vamos a conocer respecto al secuestro extorsivo que vivió el ahora presidente de la República, Mauricio Macri. También sufrió un secuestro extorsivo su hermana en el año 2003. Macri fue esto en el año 1991. Vamos a repasar aquel incidente. El actual presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri, estuvo secuestrado durante 12 días en 1991, en un episodio poco y mal recordado de la historia reciente del Río de la Plata. A los 18 años, Franco Macri, padre de Mauricio, llegó a Argentina desde Italia y fundó pocos años después una empresa vinculada a la construcción. Su capital comenzó a crecer y diversificarse, entre otras cosas, gracias a sus vínculos con la dictadura, etapa durante la cual el grupo Macri se vio beneficiado con la obra pública. Luego, ya en democracia, la familia tomó el control de empresas públicas ahora privatizadas, convirtiéndose en uno de los grupos económicos más poderosos de Argentina y del continente. Desde niño, Mauricio fue entrenado para ocupar los lugares más importantes
importantes en el holding familiar. Y así, en la madrugada del 24 de agosto de 1991, cuando tenía 32 años y ya estaba en lo alto del poder económico local, fue secuestrado. De 3 vehículos bajaron los hombres que lo interceptaron cuando ingresaba a su casa. Lo subieron a una camioneta, le vendaron los ojos, lo amordazaron y encapucharon y luego lo escondieron en un ataúd. Rato después fue dejado en una pequeña habitación construida en el sótano de una vieja casona. Un inodoro químico, una pileta, una cama, una mesa, una silla y un televisor en el que pudo seguir la cobertura sobre su propio secuestro era todo lo que había en aquel lugar. Allí, Macri fue encadenado al suelo y recibió la comida a diario a través de un hueco en el techo. Así pasó 12 días en cautiverio, periodo durante el cual la banda negoció con Franco Macri, al que le solicitó la suma de $6 millones a cambio de la vida de su hijo. El 5 de septiembre, uno de los secuestradores abrió la puerta del sótano, le vendó los ojos, le sacó la cadena y le dio ropa para que se vistiera. Lo obligaron a meterse dentro del baúl de un automóvil y 45 minutos después fue liberado en un descampado. Macri caminó, encontró un teléfono, llamó a su hermano y este lo fue a buscar, llegando finalmente a su casa. Recién entonces se enteraría de que su padre había accedido a pagar $6 millones por el rescate. Pasaron 2 meses y gracias a una investigación a cargo de la Policía Federal fue desbaratada la banda de los secuestradores e incluso se pudo recuperar parte del dinero. La mayoría de sus integrantes eran comisarios o excomisarios que durante la dictadura habían participado directa o indirectamente de la desaparición de personas y con el retorno de la democracia continuaron con los secuestros, ya no por razones políticas sino puramente económicas. Los secuestradores fueron condenados a penas de entre 10 años y prisión perpetua. El episodio sigue siendo un tema tabú en el entorno del empresario, que las pocas veces que se refirió al caso lo hizo sin brindar mayores detalles, tanto del secuestro como de la liberación, que aún presenta varios puntos sin aclarar. La familia Macri, cuyo imperio económico se forjó a la sombra de la dictadura de Videla, Viola y Galtieri, sufrió en democracia el secuestro de uno de sus integrantes a manos de ex agentes del mismo régimen que tanto lo favoreció. El secuestro de Mauricio Macri, olvidado o apenas mencionado, con todas sus implicancias políticas y económicas, ya forma parte del lado B de la historia. Queremos agradecerles a todos los que nos envían mensajes desde todo el país, muchos mensajes que nos llegan del interior. Acá tenemos uno que aporta al informe que veíamos de los accidentes. En la década de 1960, Estados Unidos perdió 2 submarinos, el Treasure y el Scorpion. Uno de los tantos mensajes que nos llegan, no los podemos leer todos, pero todos los estamos leyendo. Notable, muchas gracias por habernos acompañado. Llegó el momento de cerrar 7.000 millones este nuevo programa. Y lo vamos a hacer con música como habitualmente decidimos. 9º programa, me dice la producción. Charly García y Fito Páez. Estuvimos hablando de Argentina y tenemos a dos monstruos. Charly García, Fito Páez y también está por allí Fabiana Cantilo en este video que vamos a ver. Este fin de semana fue el Montevideo Rock, movió muchísima gente y este recital es del segundo Montevideo Rock que fue allá por el año 1988. Yo lo vi, creo. A ver.